Hola, buenos días. Soy Germán Rubio, el director del Magíster en Contabilidad con mención en reportes corporativos de la UDP. Bienvenido a esta charla sobre transparencia, sobre sostenibilidad corporativa, análisis de la norma de carácter general 461 de la CMF desde la perspectiva de derechos humanos. Eh, ya voy a presentar luego a Judith y a Dani, que son los expositores, pero ya desde ya decir que esta es una línea muy interesante, pero también importante dentro del programa de Magíster. Les voy a robar un minuto para mostrarles de qué se trata el Magíster y qué lugar tiene la perspectiva esta de derechos humanos. Bueno, el Magíster que está pronto a comenzar. Comenzamos actividad el sábado 14, que es el taller de inducción, y las clases parten el 26 de octubre. Como pueden ver en la malla tenemos una línea obviamente de contabilidad, pero también hay una línea de legal y relacionado a lo que es sostenibilidad. Y partimos con un curso de Derecho para la actividad empresarial, que va muy de la mano con el curso de Compliance. Y el Compliance, para darle a la sostenibilidad y al Compliance para darle una base sólida, están los derechos humanos. O sea, cómo podemos dejar de lado, cómo nos va a preocupar solamente del medio ambiente, por ejemplo, ahí Judith lo puede explicar mejor, si pasamos a llevar a las personas. Y por eso hablamos de sostenibilidad y no de sustentabilidad, por ejemplo. Eh, bueno, el programa es híbrido, muy importante, o sea, la idea es que vengan a la facultad, asistan presencialmente, pero también se transmite vía Zoom. Ya, entonces ustedes no es que se casen con una modalidad, van decidiendo día a día. Y aparte de esta línea contable, esta línea legal, tenemos esta línea más complementaria o de apoyo, que es estadística, finanzas corporativas y dentro de lo que es finanzas corporativas también lo que son funciones y adquisición. Toda esta malla, todas estas clases de los martes y jueves, vespertino, va acompañada también con talleres de habilidades blandas, competencias transversales que le llamamos. Y estos talleres son los días sábados, presencial, no por Zoom, porque se conversan cosas bien privadas muchas veces, y es la oportunidad para que hagan patria, ¿cierto? Conozcan la universidad, conozcan sus compañeros. Entonces, estos talleres son 4 durante el programa, así que no es que sea todos los sábados, son 4 durante todo el programa, eh, y hablamos sobre negociación, trabajo en equipo, liderazgo, y tenemos algunas otras actividades también complementarias. Así que desde ya invitado a que miren el programa, y si no es este año, bueno, la siguiente versión. Ya estamos comenzando la segunda versión y la primera fue muy exitosa, personas de buen nivel, es bien heterogéneo, distintos perfiles de tributaria, profesores, consultores, contadores de banco, de riesgo, etc. Y de edades también, bien heterogéneo. Así que desde ya invitados. Ahí está Francisca, les va en el chat, les va a dar la información para el contenido. Y ahora, respecto a nuestro invitado sobre esta charla, Judith Schonsteiner, espero pronunciarlo bien, es profesora titular de la Facultad de Derecho de la UDP, editora del informe anual sobre Derechos Humanos 2023, directora del Diploma de Derechos Humanos y Empresas, acá en la UDP, y profesora también del Magíster en Contabilidad, así que la tenemos ahí como profesora. Y Dani Rayman es investigador de tecnologías y derechos humanos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Hola, buenos días. La pantalla es para ustedes. Sí. Gracias por compartir parte de su informe de lo que lo que han hecho las empresas este año con esta nueva norma. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Em, es un gusto para mí estar acá conversando con ustedes y
contar un poco de lo que se podría tratar esto de derechos humanos y empresas, que genera usualmente una pregunta sorprendida entre muchas empresas, empresarios, y eso está claramente cambiando. Las empresas ya saben por qué tienen que respetar los derechos humanos, a veces también cómo hacerlo, lo hacen, lo intentan hacer. Y en el fondo, si uno empieza a conversar, especialmente con las empresas transnacionales, ya se está convirtiendo en parte del discurso, ¿no? En la práctica, el aterrizaje es un desafío más grande, ciertamente, tal como también para los estados es mucho más fácil ratificar un tratado de derechos humanos que implementarlo. Eso es la lógica del asunto. Pero en el fondo, muchas veces todavía nos encontramos con una, digamos, cultura empresarial que en el fondo busca simplemente el fin de la empresa, o sea, la generación de ganancias y los daños que genera la actividad empresarial o la actividad económica en general, ¿no? No han estado en la mira de los dueños, de las administradoras de una empresa, a menos que impliquen un costo para la empresa. Hay muchos costos, por lo tanto, que no están contabilizados en el modelo clásico tradicional de la administración de empresas. Y eso está cambiando, ¿ya? También hay una pregunta sobre la distribución de los beneficios, que no es en general un asunto de la empresa, pero uno podría conversarlo. No lo vamos a hacer en esta charla, vamos a enfocarnos en los daños y qué en el fondo significa este cambio de lógica que introducen los modelos de sostenibilidad, de ESG y también de derechos humanos. Quisiera partir con una pregunta y vamos a ver si esto resulta. En el chat están encontrando un Menti que ojalá puedan entrar y responder la primera de las preguntas. Cuando los daños son graves e irremediables, la empresa puede realizar igualmente su actividad y hay tres opciones que pueden escoger. Ojalá que funcione. Sí, cuando genera ganancias importantes, o sea, en el fondo cuando el balance de las ganancias supera los daños. Sí, siempre que indemnice los daños, o no, no la puede realizar aunque la ley lo permita. Entonces les invito a votar y a partir de eso vamos conversando. Ya tenemos 2 votos, ¿los ven? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Súper. Francisca, ¿cuántas personas tenemos conectadas para ver más o menos la cantidad de números o votos que necesito? No me aparece en este momento. Ahí está, 20. Ya, gracias. Estamos empatando entre siempre que indemnice los daños, puede realizar esta actividad o no la puede realizar. Emitan su voto dirimente para que tengamos una mayoría. ¿Qué piensan? Nos vamos a quedar en 3-3, no. Después me van a decir qué son las opciones que les faltaban, que hubiera gustado pinchar. Estamos con una leve ventaja de la indemnización, o sea que puede realizar actividades que generan daños graves e irremediables, pero si la indemniza. Bien. Cuatro votos, parece que no hay más. Entonces, volvamos
En el fondo, detrás de esta pregunta, había otra de trasfondo más filosófico, ¿no? Si hay un daño, ¿se puede pagar con dinero este daño? O sea, si yo tengo que expropiar una casa para construir una carretera, puedo expropiar la casa porque una nueva casa se puede comprar con dinero. Si yo hago un daño o genero un daño a la salud de la persona y ese daño es irremediable, una contaminación, por ejemplo, no se puede pagar con dinero lo mismo, o sea, no puedo restituir con dinero. Sí puedo pagar los costos médicos, correcto. Y allí entramos en un debate social de la sociedad. ¿Cuáles son los daños aceptables? ¿Cuáles son los daños que realmente la sociedad acepta para generar otras ganancias, ¿no? Y en la tendencia de los últimos años, este tipo de daños que se permite simplemente indemnizar se está reduciendo. Hay una conciencia de que hay ciertos valores en el fondo derechos humanos, también derechos ambientales, laborales, que no podemos simplemente equilibrar o de alguna forma restituir con dinero. Y eso genera en el fondo una regulación estatal en materia laboral, una regulación ambiental, también genera regulación, por ejemplo, de los derechos fundamentales, que en Chile son en el fondo responsabilidades también de los privados, o sea, de las personas naturales, pero también de las personas jurídicas. Lo dice muy, muy claramente el artículo 6 de la Constitución actual, ¿ya? Y funciona, si nuestro Estado de Derecho funciona, tomémoslos así, en un contexto nacional. O sea, una persona que sufre un daño en alguna parte del territorio puede reclamar y las leyes buscan prevenir los daños más graves. Eso como marco muy general de cómo el derecho mira a este problema. Sin embargo, con esto el problema no está resuelto. Y eso es el gran debate de los últimos 10 años. Tal vez 15 años, 20 años en la academia, 10 años en la política internacional. El daño que se genera en la actividad económica muchas veces no se genera en el lugar donde se generan las ganancias. O sea, hay una cadena de suministro repartida en el mundo entero, donde este sistema, el Estado regula, proporciona tribunales, etcétera, para que las personas vayan demandando, no funciona. Y efectivamente hay varios elementos también del derecho internacional económico que impiden que funcione, ¿ya? Porque en el fondo uno impide a los terceros demandar a las empresas extranjeras en algunos países, dependiendo del convenio, del contrato, del tratado que permite o facilita su inversión. Y en este contexto, tenemos un efecto de la economía transnacional o global de hoy día que simplemente no se logra abordar con el derecho nacional, doméstico, como lo conocemos. Entonces se aceptan, entre comillas, daños ambientales gravísimos, trabajo infantil, trabajo forzado, esclavitud o incluso complicidad en guerras, asesinatos, genocidios de las empresas, porque uno dice, bueno, eso ocurrió en otra parte y no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque es otro país. Es la soberanía de otro país y no se puede hacer nada. Entonces, estos insumos que usa una empresa desde su cadena de suministro, que han sido elaboradas bajo condiciones laborales indignas, sueldos indignos o contaminación, etcétera, etcétera, ¿tiene la empresa una responsabilidad al respecto? ¿O incluso los estados tienen una posibilidad de abordar este tema? Eso es la gran pregunta del debate de empresas y derechos humanos de los últimos 10, 15 años. ¿No? Y
es la razón por la cual, en el fondo, el marco de empresas y derechos humanos, o el marco de derechos humanos para las empresas, es distinto que algunos aspectos, por ejemplo, de la responsabilidad social empresarial que teníamos antes, también distinto del marco ESG, ¿no? O de otros marcos de sostenibilidad. Las empresas pueden simplemente aprovechar esa situación de la economía transnacional que en otras partes no se regula tan bien o que no podemos saltarnos de un país a otro para demandar el daño que se generó y por lo tanto incluso la votación que ganó, ¿no? Esa de la indemnización no se necesita implementar porque no hay quien la demanda, porque no hay tribunal donde hacerlo, ¿no? La empresa puede aprovecharse de esa situación simplemente porque no hay legislación, no hay marco. Muy probablemente por lo que vimos, ustedes dirían, no, algo ahí no funciona, la empresa tendría que adoptar códigos de ética o tendría que a lo mejor tener algún programa de buenos vecinos, de trabajar con las comunidades del lugar, crear mecanismos de queja, denuncia que de alguna forma abordan o abarcan las cadenas de suministro. Por lo menos los contratistas, ¿no? Eso usualmente está bastante aceptado. Los sistemas de compliance van por la cuestión de corrupción, eso ya está bastante aceptado también, y hay algunos delitos que, bueno, en Chile ahora aumentó mucho la cantidad de delitos que pueden cometer una persona jurídica, ¿no? Y también se amplió hacia delitos que no son delitos financieros directamente, ¿no? Ahora, sin esto, ¿qué se hace? Desde los años 70, más o menos, hay voces en la ONU, en las Naciones Unidas y en la OCDE, que buscan abordar este problema de la economía transnacional, y desde ahí surge, ciertamente no sin resistencia, tanto de los estados o de las empresas, de los gremios, etcétera, un marco voluntario sobre asuntos no financieros en la administración de la empresa. Y desde el 2011 tenemos dos documentos principales que incluyen y se enfocan también en cuestiones de derechos humanos. Por un lado, las líneas directrices de la OCDE que se adoptaron por primera vez en los años 70 y a partir del 2011 incluyen derechos humanos en uno de sus puntos. Ahora en 2023, este año, se actualizó nuevamente la norma y se amplificó un poco este alcance. Y también el documento principal que siempre discutimos cuando hablamos de este tema, los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que en el fondo tienen tres pilares o tres capítulos, podemos decir. En el primero, establece un rol para el Estado que refuerza las obligaciones internacionales que tienen los estados por los tratados de derechos humanos. Hay un segundo capítulo o pilar que se enfoca en el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, y eso es nuevo, eso no había antes, ¿no? Antes del 2011 en un documento. Y hay un tercer capítulo sobre acceso a remedios, donde las responsabilidades son mixtas, porque claro, una empresa no puede crear un tribunal, ¿no? Eso es tarea del Estado, pero sí puede crear y debe crear mecanismos de denuncia, de queja, etc., ¿no? Y este segundo pilar, que es el capítulo en el cual me quiero enfocar, que define la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Respetar los derechos humanos en sus propias actividades. O sea, no solamente relacionarse con, como buenos vecinos con la comunidad, construyendo escuelas, incluso pagando becas, etcétera, que también aporta a los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la educación, sino tiene el enfoque de decir, no, el respeto en las actividades que generan las ganancias. O sea, por ejemplo, en la actividad minera misma, en la actividad agrícola misma, en los servicios mismos, ¿no? Y en este sentido, la empresa tiene que implementar una debida diligencia en derechos humanos que busca lograr ese respeto, ¿no? Una debida diligencia enfocada en la identificación de los riesgos y de los impactos de derechos humanos con un enfoque preventivo,
la adopción de medidas para abordar estos riesgos e impactos, tanto preventivos como indemnizatorios si es necesario, la transparencia y la participación de las comunidades afectadas. El documento se llama Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas de las Naciones Unidas. Tal vez, Dani, ¿me puedes ayudar y pegar el enlace en el chat? Y en el fondo, este mecanismo de debida diligencia se basa en una política de derechos humanos que las empresas tienen que adoptar a más alto nivel, o sea, directorio o gerencia, ¿no? Y estos instrumentos, ustedes ven muy bien que son medios para lograr algo, son medios para lograr el respeto a los derechos humanos. A partir de esa lógica, obviamente, si el Estado quisiera regular esto, tendría que tomar en cuenta los modelos de gobernanza que sirven para lograr este fin, ¿no? Lo particular del enfoque, entonces, la prevención. Tenemos, en el fondo, una historia política y de litigio estratégico que también acompaña este debate. Y quiero hacer solamente mención a algunos, pocos, palabras claves. Tenemos casos que se han tratado de litigar transnacionalmente. O sea, por ejemplo, en India, en el caso Bhopal, hubo una explosión que mató a muchísimas personas, miles de personas, y dejó con graves secuelas de salud a miles otros. La empresa es estadounidense y se trató desde la India de mandar en tribunales estadounidenses para obtener una indemnización. Ese tipo de litigio transnacional, o sea, daño en un país, litigio en otro país donde está incorporada la empresa, es un litigio muy complejo, hay muy pocas normas que dan base a esto y tenemos muy pocos casos exitosos. Tenemos un caso chileno, por ejemplo, Boliden, que son los metales pesados que fueron depositados en unos desechos tóxicos de la minería sueca en los años 80, cuando una empresa chilena compró esos desechos y en vez de hacerse cargo de su procesamiento, los dejó allí en las afueras de Arica. Se han informado muchísima gente de cáncer y se trató de mandar a la empresa sueca por responsabilidad en tribunales suecos. Aceptaron, sí, la jurisdicción, pero dijeron que el daño estaba prescrito. ¿Por qué? Porque había pasado demasiado tiempo entre la venta y la comprobación del daño y la idea de las personas de poder demandar en otra parte, porque ellos trataron en Chile y no lograron. En los últimos 10 a 15 años también hubo muchas iniciativas legislativas sobre el impacto de las actividades económicas a los derechos humanos. La mayoría en Europa, Estados Unidos, en el norte global y tímidamente también en América Latina, que buscan abordar los daños extraterritoriales, o sea, estos daños que se generan en la economía transnacional, en otra parte, y que en el país mismo no se habían podido abordar porque en el fondo se pensaba solamente en una legislación nacional. Hay leyes de transparencia y reportes, la primera en Dinamarca en 2008, en la Unión Europea en 2014, leyes de participación, que son solo nacionales hasta ahora. Ustedes seguramente conocen la de participación ambiental, ¿no? En la evaluación de impacto. Leyes sobre derechos del consumidor, que se pueden utilizar para, por ejemplo, litigar sobre sellos falsos, ¿no? Sellos así de comercio justo, por ejemplo, que son falsificados. Leyes sectoriales sobre ciertos estándares mínimos de producción. La Unión Europea tiene prohibición de importación, por ejemplo, de ciertos diamantes, que se llaman diamantes de sangre, ¿no? Madera, metales, hidrocarburos, en ciertas condiciones, si no están elaborados de buena manera. Finalmente, hay toda una serie de leyes de debida diligencia que toman este pilar, capítulo 2 de la debida diligencia, y lo convierten en una ley donde uno puede, en el fondo, si la incumple, se expone a multas y existe la posibilidad, en Francia por lo menos, de demandar en tribunales franceses sobre estos daños fuera de Francia, ¿no? que están
generando las empresas francesas. Acá no tenemos el tiempo de conocer estos casos, en el Magíster sí. Ahí vamos a revisar también el caso chileno que están decidiendo, bueno, ya se decidió en primera instancia en Francia y están apelando la decisión, ¿no? Leyes en Francia, en Noruega, en Alemania y también en la Unión Europea, que va a adoptar una directiva en lo que queda del año. Y fíjense, en Chile también hay un proyecto en la Subsecretaría de Derechos Humanos de tener una ley de debida diligencia. Bien, si estos son los tipos de leyes que conocemos, ahora queremos presentarles una parte del estudio que hicieron Carlos Miranda y Dani Reimann para el informe anual sobre derechos humanos que se va a presentar el 14 de noviembre. Y ellos, ahí vamos a presentar todos los resultados. Ahora les vamos a adelantar algunos aspectos y cómo Chile se ha dado una ley de transparencia empresarial. Dani, tus 15, 20 minutos, ¿no? Ya, muchas gracias. Eh, bueno, y conectando un poco con lo que decía recién Judith y también Germán, yo creo que es importante, ¿cierto?, entender por qué estamos hablando de estas materias cuando hablamos justamente del mercado financiero, ¿no? Y es cosa de ver, por ejemplo, la malla que está en el fondo en el magíster de contabilidad. Y cuando nosotros vemos que estas materias están siendo abordadas tanto desde el punto de vista de los análisis de los estados financieros, entiendo yo, y también del compliance corporativo, que la razón de por qué en el fondo nosotros tenemos una norma de carácter general que viene justamente de la Comisión para el Mercado Financiero, tiene que ver con un hecho concreto, y tal como lo decía Judith, acá no es que sea un caso inédito, por ejemplo, que este tipo de regulaciones de transparencia corporativa esté relacionada a instituciones de justamente mercado financiero. En el caso de Chile, esta norma surge justamente porque dentro de los objetivos que tiene, ¿no?, la institucionalidad, es justamente velar por la integridad y la transparencia en los mercados. Dentro de la integridad y la transparencia en los mercados, justamente uno de los aspectos que puede afectar al mercado son justamente hechos, por ejemplo, que tienen que ver con factores no financieros, que terminan siendo fuentes de riesgo que eventualmente pueden terminar siendo una amenaza a la estabilidad, a la eficiencia y también a la integridad de los mercados y su desarrollo. Cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, ¿no?, nosotros estamos dando un punto de vista que tiene que ver justamente con el impacto en la empresa desde el punto de vista económico, ¿cierto? Y la verdad es que lo que está ocurriendo actualmente es que está este cambio de paradigma, ¿no? Cómo estamos viendo las cosas tiene que ver más allá de cómo impacta esto financieramente. Y es como decía recién Judith y también con la encuesta que hizo, ¿no? No es si la empresa puede reparar el daño económicamente, es si es que somos capaces en el fondo de reparar el daño en un sentido de que cuando nosotros afectamos los derechos humanos hay que entender que son daños irreparables. Y muchas veces la reparación económica no alcanza para repararlo íntegramente. Y por lo tanto, el daño que genera una empresa va más allá de su capacidad económica. Y por lo mismo, actualmente, los inversionistas, pero también los usuarios, usuarias y los consumidores y las consumidoras tienen una perspectiva que va más allá, en el fondo, en el en cuando van por ejemplo, comprar un producto o invertir en alguna empresa. Es justamente eso que va más allá de lo financiero, ¿no? Y que tiene que ver con los aspectos, en este caso, ambientales, sociales, más allá de que nosotros siempre hablemos de ESG o ASG, que tienen que ver con las materias ambientales, sociales y de gobernanza dentro de la empresa, tiene que ver justamente cómo esto afecta, ¿no?, eh, al ámbito social. Y desde ese punto de vista, tanto el medio ambiente como los derechos humanos. Entonces yo, solamente para darles un ejemplo, les quería compartir el caso, por ejemplo, de
un ente, ¿cierto?, de inversiones públicas, como el Fondo de Inversiones Noruego, el Fondo de Pensiones de Noruega, que ellos en el fondo tienen una lista de exclusión de empresas. Y ahí, por ejemplo, en el ejemplo que yo les comparto, ¿no? Da cuenta de cómo eh, termina finalmente decidiendo con qué empresas van a invertir en los factores que tienen que ver con los riesgos de los derechos humanos. Esa lista ha ido en el fondo aumentando a medida que pasan los años, ¿no? Porque al final el análisis detrás de esto no ha sido únicamente financiero, y por lo tanto los factores no financieros terminan siendo sumamente importantes, y la norma de carácter general 461, ¿no?, que viene a reemplazar la norma 30 de la Comisión de Mercado Financiero, lo que viene en este caso es simplemente a expresar y manifestarnos un proceso paulatino que ha llevado la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, que ha sido justamente ir implementando una estrategia que partió, ¿cierto?, como para enfrentar el cambio climático a partir del año 2020. Eso llevó también, en el fondo, que se creara un grupo de trabajo sobre estas materias, y finalmente se fueron tomando distintas medidas que fueron aumentando la exigencia en materia de transparencia corporativa. Gracias a ello, nosotros llegamos justamente a la norma que estamos hablando hoy en día. Esta norma en el fondo viene a fortalecer de cierta manera la transparencia corporativa en las materias ambientales, sociales y de gobernanza. Y cuando hablamos de sociales y ambientales, es justamente de estos factores no financieros que se tienen que ahora incluir en el contenido y en la estructura de las memorias anuales de la empresa. Entonces, lo que nosotros tenemos a partir de esto es que el Estado está justamente teniendo un rol más activo, en el sentido de que no solamente está resguardando el mercado financiero, pero también está resguardando que hay factores que impactan finalmente esto y que va más allá de lo financiero. Y es eso lo que recoge esta norma. Entonces, el tema es el siguiente. Basta con que las empresas, por ejemplo, cumplan enviando estas memorias anuales y cumpliendo con estos contenidos. La verdad es que no. La verdad es que no basta simplemente con que se presente una memoria y se diga, acá está la memoria, me retiro y acá con esto estamos por este año. No, el tema va más allá de eso. El tema va en que la información que se ve en estos análisis no financieros tiene que ser en el fondo clara, que las personas, cualquiera y sea la persona que vaya a leer esta información, pueda fácilmente entender cuáles son los riesgos, cómo los identifica, cómo se pueden medir y cómo finalmente la empresa se está comprometiendo a abordar esos riesgos en materia de derechos humanos. Eso justamente es lo que importa detrás de esto. Porque, tal como comentaba Judith, existen actualmente una serie de normativas que han ido aumentando, en el fondo, las exigencias y también la obligatoriedad de las empresas para responder en materia de derechos humanos en relación a esta responsabilidad que tienen de respetar los derechos humanos las empresas. Pero el tema es que cuando se han adoptado normas de debida diligencia obligatoria, ha sido una medida que finalmente ha servido para que las empresas no solamente eh, mejoren sus estándares de transparencia, sino que también cómo ven, manejan y identifican los riesgos en sus cadenas de suministro. Pero otra línea, en el fondo, de iniciativas legales ha sido justamente incorporar exigencias para la transparencia corporativa en informes justamente en estas materias. El problema que existe en este caso, y es el que nosotros tenemos actualmente, que nosotros en Chile, tal como decía yo, tenemos un proyecto de una ley de diligencia obligatoria, pero no tenemos una ley actualmente y tampoco tenemos en el fondo algún tipo de normativa que le exija a las empresas a respetar los derechos humanos en los distintos aspectos de su operación. Simplemente en este caso estamos hablando de una norma que le exige transparencia. Pero ahora eso requiere un trabajo mayor del Estado. El Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos, incluso cuando terceros, y no el Estado, termina siendo el que tiene un impacto negativo en los derechos humanos. El Estado en ese caso
si tiene una responsabilidad de responder por sus obligaciones de derechos humanos, en el sentido de que cuando el Estado no toma las medidas para impedir que esas situaciones ocurran, el Estado es responsable por las actividades de los terceros cuando bajo su jurisdicción ocurren impactos negativos a los derechos humanos y por lo tanto se violan los derechos humanos de las personas a vista y paciencia del Estado. Entonces, volviendo a ese punto, ¿es suficiente únicamente presentar las memorias? No. Lo que se requiere es justamente que la institución, que en este caso es la CMF, así como otras también podrían también colaborar en este rol, es que verifiquen si esa información efectivamente está dando luces de lo que ocurre en las operaciones de la empresa. Y por lo tanto también se requiere que exista, por ejemplo, la participación de terceros, como por ejemplo las personas afectadas, las víctimas y la ciudadanía en general, para que pueda participar en esos procesos. Y también que existan, por ejemplo, terceros que sean y acá es donde está el gran rol que tienen ustedes, ¿no? En donde terceros puedan auditar esos procesos que llevan las empresas. Y por lo tanto le entreguen más confianza y credibilidad. Y en ese rol, justamente, es lo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy. Y por qué fuimos también invitados a participar en esta charla, ¿no? Actualmente, el rol que tienen justamente las personas que trabajan en auditoría, las personas que trabajan justamente viendo temas financieros y no financieros, termina siendo fundamental. Su comprensión en relación al impacto de los derechos humanos en las actividades de las empresas termina siendo fundamental para que finalmente la empresa en su conjunto adopte perspectivas de derechos humanos y el respeto de derechos humanos como un compromiso que va más allá simplemente del papel, sino que una actividad efectiva dentro de la empresa. Y por lo tanto, lo que hace justamente esta normativa, de cierta forma, es entregar ciertas herramientas para que las empresas entreguen esta información. Pero lo que se requiere es justamente tanto que el Estado tenga un rol más activo en verificar que esa información sea veraz, como también que las empresas sean capaces de identificar, de también poder tener una participación con las distintas partes interesadas que se integren en estas memorias también y cómo estas partes y los resultados de esa participación es integrado, ¿no?, en cómo se toman medidas para mitigar los riesgos potenciales y efectivos en los impactos de los derechos humanos. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, lo que nosotros tenemos que considerar en base a estos ejemplos que comentamos es que hoy en día la empresa, cuando habla justamente de esto, y también cuando hablamos del compliance en la empresa, ¿no? El compliance corporativo, tiene que ver justamente en cómo los distintos procedimientos y buenas prácticas dentro de las organizaciones permiten identificar y clasificar los distintos tipos de riesgos, incluidas las pérdidas financieras, como también, en este caso, la reputación de la empresa. Y por lo tanto, no basta únicamente con que cuando hablamos de compliance nosotros pensemos en cómo se está cumpliendo la normativa, sino que también se consideren dentro de ese cumplimiento los rasgos de conducta y estándares de buenas prácticas que deben adoptar las empresas y justamente con el marco y respeto de los derechos humanos que las empresas tienen que justamente comprometerse y asumir en base al pilar que estaba comentando yo recién en relación al pilar 2, ¿cierto? El rol de las empresas cuando nosotros hablamos de los principios rectores y también justamente de los distintos otros instrumentos que conocemos como las directrices de la OCDE que fueron actualizadas tal como comentaba, ¿no? Entonces, lo que quiero yo, y con esto quiero ir de cierta forma concluyendo esta participación, es que el rol de ustedes y de las personas que trabajan justamente en este tipo de funciones dentro de la empresa termina siendo esencial. Comprender que existen en el fondo factores no financieros que tanto afectan al mercado, pero también afectan a la sociedad en su conjunto y por lo tanto por eso mismo pueden afectar a la empresa, tiene que ver más allá de cómo la empresa termina siendo perjudicada económicamente, sino cuál es el rol que tiene la empresa en la sociedad. La empresa en la sociedad tiene un rol que es contribuir a la sociedad y no únicamente generar réditos financieros y en el fondo utilidades para la empresa. Por lo tanto, ese es el punto central acá.
cómo la empresa termina siendo un factor eh, de cambio y también un factor de apoyo en el compromiso y cumplimiento con los estándares de derechos humanos. Y por lo tanto, que hoy en día nosotros hablemos de medio ambiente, que hoy en día nosotros hablemos de, en el fondo, equidad de género y las distintas perspectivas de género dentro de las empresas, como también la afectación a los derechos laborales, como también la afectación a la privacidad dentro de la empresa, etcétera, son distintos aspectos que uno tiene que considerar también y cómo eso puede terminar afectando a la sociedad, más allá de cómo se afecta, ¿no?, a los colaboradores, colaboradoras o trabajadores y trabajadoras, que en realidad es la palabra que deberíamos usar, ¿no? Pero básicamente eso. Así que yo los dejo muy invitados a leer el informe que será publicado en noviembre y también, en el fondo, la perspectiva crítica que nosotros hacemos en relación a esta normativa y al rol que tiene el Estado, para que de esa forma tanto las empresas como el Estado vaya fortaleciendo, en el fondo, eh, las, el rol que tiene el Estado, ¿no?, de proteger los derechos humanos, y que para ello requiere de diversos mecanismos, y entre ellos también la participación de las distintas partes que en el fondo componen la sociedad, ¿no? Porque la participación de la ciudadanía y de las personas a través del acceso a la información es fundamental para el acceso a la justicia y como también para justamente que puedan tener un rol más activo. Así que muchas gracias por esta invitación y feliz de contestar las preguntas que puedan surgir. Invitado a hacer algún comentario, pregunta, estamos atentos al chat. Yo estaba preguntando si la charla quedará en YouTube, en algún canal. Sí me está confirmando Francisca, pero de todas maneras se le envía a su correo la grabación. Ahí tuve un lapsus, coloqué grabación con B larga y que grabar, me entró la duda si era grabar con B corto o con B larga, no, con B larga. Grabar de impuesto de otra, no, la otra B corta. Oye, mira, como comentario bien personal, mi abuelo, bueno, mi mamá es subelina, de Subel, cerca del Teniente, del mineral Teniente, y de hecho en los 50 falleció por el problema respiratorio. Yo no lo alcancé, por si acaso, no lo alcancé a conocer en los 50. Eh, pero de esa responsabilidad, de esas externalidades, yo creo que todos tenemos algún familiar, alguna historia que contar. Eh, si no hace ninguna pregunta alguna persona, quería comentar que sin un compliance que esté linkeado a esta transparencia, como que queda en una declaración de buenas intenciones. Parece que eso se ha reafirmado en la práctica. O sea, necesitamos un certificado de que las cosas que decimos hacer las estamos haciendo. Y ese es el compliance, parece que un socio, por lo que yo entiendo, estratégico dentro de lo que es sostenibilidad y dentro de lo que es sostenibilidad, esta presentación de derechos humanos. No sé si Ahí hay tienen... preguntas, Germán, que están Ya. llegando en el chat. ¿La leo? ¿Te parece? Sí, sí, yo no la veo. ¿No? Hay una de Vicente Badilla que nos cuenta que en la experiencia que hemos tenido elaborando la norma de carácter general 461, es común que las empresas informantes eviten contestar información relacionada a contenido de derechos humanos y sostenibilidad en general. ¿Qué mecanismos de sanción o multa han sido fijados por la CMF para fomentar una mayor calidad de información en sus memorias corporativas? Tal vez brevemente un comentario general y allí Dani ojalá pueda complementar. Y tenemos otra de Edith Flores. ¿Cómo ven la disposición de las áreas legales de las empresas respecto a la transparencia que impulsa la norma? Tal vez comentar dos asuntos. La norma no se preocupa hasta ahora del contenido de la información, o sea, de la calidad de la información. Y ese es el gran problema. En el fondo, permite que la empresa conteste o no conteste sobre la calidad de su política de derechos humanos. Basta decir que tiene.
hay algunos aspectos que rompen esa lógica básica, que es la lógica básica de la información, en el fondo de declarar o explicar, ¿no? Que obliga a la empresa, por ejemplo, de declarar sus multas ambientales y laborales. O sea, cuando ha sido fiscalizado por el Estado en otro ámbito, tiene que publicar la información. Eso podría dar como alguna pista de cuán bien lo hace. Pero hemos visto en las revisiones que hicimos, que vamos a presentar en noviembre, ¿no? Y entiendo, Germán, que tendremos alguna actividad con ustedes también para Sí, contar los detalles, sí. que las empresas no conciben su impacto en derechos humanos de la misma manera que los principios rectores y simplemente declaran que está todo bien. Y eso en este momento no está fiscalizado por la CMF. Y se puede solamente fiscalizar en la medida, y eso ya es una gran herramienta si se utilizara, ¿no? Cuando es una declaración falsa, o sea, cuando la información es falsa. Y solo decir que en el fondo la lógica del respeto, o sea, si se hace en realidad, no se logra con este tipo de leyes, ¿no? Solamente se logrará si el Estado hace una revisión de la información. Y fíjense en los mecanismos privados que hay, el Global Reporting Initiative u otros, tampoco se mira. Tampoco se mira el contenido. Donde sí se mira el contenido, y Dani también puede contar más porque su organización ha sido parte de eso, es el Corporate Human Rights Benchmark, ¿no? Donde la World Benchmark Alliance da puntajes a las empresas por cómo reporta. Y allí la empresa no es voluntaria y no se suscribe ni nada, sino simplemente se escoge que se la evalúa, y todo lo que no se publica da puntaje 0, ¿no? Eso puede tener impacto, pero la CMF no tiene un modelo así. Dani, si puedes a lo mejor Sí, complementar, y también sí. la de... Bueno, ujú. Sí, bueno, complementando lo que dice Judith, yo creo que me queda re poco que comentar, pero, Ya mucho. pero básicamente es lo que dice, o sea, actualmente nosotros no existe una sanción o una multa, y ese es uno también de los problemas que tiene, o sea, y cuando nosotros en el fondo hicimos este estudio, el capítulo, parte de las críticas que existían en relación a este tipo de normativas que en el fondo se preocupaban básicamente de la divulgación de la información corporativa, pero no del contenido, eh, era que finalmente las instituciones que estaban a cargo de esto básicamente hacían como un checklist, ¿no? Como que, ok, entregaron la memoria, con eso estamos, listo, muchas gracias, vuelvo al de otro año. Y ese es el problema. O sea, ¿de qué forma una norma que es cumplida básicamente entregando la memoria contribuye al rol del Estado de proteger los derechos humanos? No lo hace. Porque finalmente si es que el Estado no tiene la posibilidad y en el fondo la herramienta no sirve para efectivamente hacer un control respecto a las operaciones de la empresa y sus impactos en los derechos humanos en la práctica, lo que implica verificar es un terreno también, ¿no? Termina siendo básicamente una forma también que muchas veces también es una crítica que mencionan algunas autoras particularmente, termina siendo una forma también de limpiar la imagen de las empresas más que de contribuir al respeto por los derechos humanos. Entonces, efectivamente, yo agradezco la pregunta de Vicente porque cae justamente en un problema que es bastante eh, comentado actualmente, y es que terminan siendo estas normas muchas veces un saludo a la bandera y nada más. Y tal como decía, o sea, las sanciones que existen actualmente es por información falsa, cuando en el fondo eso ocurre, y en el otro caso es cuando la información proporcionada genera algún daño a alguna parte, ¿no? Pero no, por ejemplo, cuando no cumplen a cabalidad con el contenido que debieran entregar, ¿no? Entonces eso es un problema. En relación a cómo ven las disposiciones de las áreas legales de la empresa respecto a la transparencia que impulsa la norma 461, también es muy buena la pregunta de Edith. Esto se relaciona justamente en cómo hoy, yo creo que ustedes lo ven a diario, ¿no? Cómo hoy la palabra compliance la pueden ver multiplicada por 1000, ¿no?
y está haciendo algo recurrente, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que de cierta forma la empresa está adoptando dentro de sus áreas legales, pero yo creo que acá hay un error, ¿no? Porque no es simplemente el área legal, Mm. va más allá del área legal, y por eso es que es la importancia de este programa, o sea, y conectar esto, ¿no? Con el área en el fondo, de las distintas áreas de la empresa que finalmente integran estos equipos de riesgo dentro de las empresas, ¿no? Que termina siendo finalmente lo mejor que sean equipos multidisciplinarios que sean capaces de entender las distintas áreas para poder integrar los riesgos y sus perspectivas, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de Edith, yo veo que las áreas legales efectivamente están teniendo una participación más activa en integrar justamente distintas miradas, entre ellos entendiendo el compliance que va más allá del cumplimiento normativo, sino que también de las buenas prácticas, y se están incorporando estas visiones dentro de las empresas y eso incluye también el área legal. Y generalmente el área legal es una de las principales áreas que participa en las áreas de compliance o en los que están a cargo de la gestión de las crisis o etcétera dentro de las empresas, ¿no? Eh, Así que eso podría comentar respecto a la pregunta ahí. Tal vez me sorprendió la semana pasada, estuve en una conferencia de empresas y derechos humanos en Alemania, donde estaban como los profesores académicos, así como de todo el mundo sobre este asunto, y un irlandés me dice, dime, en Chile, ¿dónde encuentras los informes, los reportes? Y dije, no, en la página de la CMF. Y dice, ah, qué bueno, porque en Irlanda también tienen que publicar, pero no hay lugar unificado o central donde están los reportes. Ujú, Y para la fiscalización, en el fondo, entre comillas, fiscalización, ¿no? De la sociedad civil, de los afectados, es imprescindible que esté en un lugar, porque si no, no lo van a encontrar, ¿ya? Y eso sí es una ventaja que logra la CMF, de que en el fondo está obligando de que la información esté disponible en la página de la CMF. ujú, Sí puede crecer mucho usando sus facultades de fiscalización, no las está aprovechando. No sé si están a lo mejor trabajando en una fórmula. Hemos preguntado para el informe y no hemos obtenido una respuesta, un documento, por lo menos hasta ahora o hasta el cierre del capítulo, pero tiene las facultades para hacer bastante más. Em, y sí se podría fortalecer en el fondo si uno em, involucrara a los otros fiscalizadores, ¿no? Los sectoriales, ambientales, laborales, de también publicar su registro en la página web, ¿no? Para que sea más fácil hacer el contraste. Nosotros podemos, o sea, tenemos capacidad de buscar la información, etcétera, pero las personas que no tienen información previa les cuesta mucho y a veces es simplemente un problema de acceso al Internet, ¿no? O sea, como tan simple. Y diría también que es muy importante también en relación a lo que pregunta Soledad en el chat, ¿no? Em, de que las empresas en el compliance también tienen que implementar sus propias políticas de derechos humanos. Por lo tanto, si adoptan una, posteriormente esto debiera aparecer en el área legal, pero también en el área de riesgos, en el área de adquisiciones, en el área de elaboración de proyectos. ¿Por qué las empresas omiten informar? Es una gran pregunta. Yo creo que hay dos razones. No se percibe correctamente el daño reputacional que puede tener no informar, ¿no? Correctamente. Y también se confía a lo mejor demasiado que los inversionistas, o más bien los financistas que están buscando ahora inversiones verdes, etcétera, se contenten con que haya un reporte y que esto basta. Y ya no basta para ciertos tipos de finanzas, ¿no? Yo creo que faltan mecanismos, sí, en una lógica de costos. También falta en el fondo, en el sistema chileno de fiscalización, una mayor probabilidad de ser detectado, ¿no? O sea, si efectivamente no hay órgano estatal o sociedad civil
capaz de detectar una información falsa y denunciar, vale la pena, entre comillas. Económicamente hablando, vale la pena. Y esta lógica todavía no la hemos dejado atrás, de hacer un análisis, en cost analysis, ¿no? Un análisis de costos financieros sin incorporar desde ya los costos no financieros. ¿Por qué? Porque muchas veces los costos no financieros son primero y principalmente para otros actores que no nos interesan y solamente nos interesan en la medida que estos actores son capaces de generar daño reputacional. Y mientras no haya en ese sentido canales de denuncia o de capacidad de campañas, por ejemplo, no interesa. Miren la campaña, por ejemplo, del boicot del algodón de Uzbekistán. Que sí funcionó. Miren la campaña de Nike en los años 90, inicio de los 2000, donde hubo consumidores que simplemente dañaron la reputación y ahí funcionó. ¿Ya? Y ese cálculo de hacer las cosas porque puede generar costo, yo creo que es un cálculo que justamente define el rol de la empresa de una manera que no es sostenible, no es largo plazo. A corto plazo eso funciona, pero a largo plazo, una empresa que piensa en décadas no se lo puede permitir ya, en el fondo. Eso es la impresión que me da desde fuera, porque yo soy cientista político y estudio derecho, entonces no, obviamente no tengo la formación económica o de administración de empresas en detalle que podría dar otras respuestas. Puedo complementar que defendiendo a la CMF un poco. Primero, comentar un buen punto de partida. O sea, de tener nada a tener algo ayuda. Y las críticas que se les puede hacer a la 461, la CMF las tiene también, tiene sus propias autocríticas y ha presentado en los seminarios, no recuerdo el nombre del comisionado, que hizo la presentación de la 461, los resultados. Y decía uno de los comentarios, que fue lo primero también que pensé yo al ver este reporte, de qué hago con toda esta información. O sea, es una ola de indicadores, una ola de datos, pero no sé si son en sí buenos o malos, o no tienen por qué ser bueno o malo en sí, sino que tener la información. Por ejemplo, el sexo de la fuerza laboral. O sea, que diga 90% mujeres, en sí no es bueno ni malo, pero es importante el dato, ¿cierto? Pero deben haber otros ejemplos mejores como para poner un benchmark. Pero toda esta crítica de este relato que tiene que hacer la empresa y la sociedad sobre lo que se está presentando, todavía falta mucho. Pero fue un buen punto de partida tener el dato. Y lo otro es que también un poco la crítica es que si es necesario tener una norma para que se hagan las cosas. Y al parecer sí. Ya ustedes o sea, en Europa, que consideramos un poco lleva la delantera en estos temas, están preocupados de tener una norma, porque si no, esto no resulta desgraciadamente. Y esto es hacerse cargo de las externalidades negativas. Eso es todo. Si no es inventar las ruedas, es hacerse cargo de cómo afectamos a la sociedad. Bien, no sé si para terminar, para terminar ya son las 9:30. Eh, Confírmame el informe de derechos humanos, ya que está acá, de la UDP, la fecha, cómo se puede acceder, el Sí, link. lanzamos el ¿Sí? 14 de noviembre a las 12:30 en la Facultad de Derecho de la UDP. Vamos a hacer con streaming y todo, y después va a estar ese mismo día en versión de ebook en la página del Centro de Derechos Humanos, donde están todos los informes y también los estudios anteriores que hicimos sobre esta temática, ¿no? Y vamos a presentarlo posteriormente en Ujú.
en la FAE también. En la FAE, sí. En la FAE vamos a tener una actividad, estamos Buscando viendo cómo lo hacemos, pero queremos colgarlo de este informe. Ahora, lo que no has destacado que viene el informe de derechos humanos, pero que viene un capítulo enfocado a lo que es la norma 461, ¿cierto? Lo que están Dani es hablando uno ustedes. de los autores, exacto. Sí, sí. Sí. Así que, excelente. Oye, muchas gracias por su presentación y gracias por la asistencia. Eh, como decía Francisca, les comentábamos, la grabación se les va a hacer llegar y va a estar subida también en el canal de YouTube. Así que quedan invitados también al Magíster para que lo conozcan. Hay un folleto ahí, Francisca de seguro les va a mandar información y que estamos también muy preocupados de que la profesión de contabilidad y auditoría se haga cargo o participe de este cambio, este nuevo estándar de transparencia corporativa. Así que gracias y nos volvemos a ver el jueves, que tenemos una charla con la profesora de los talleres de habilidades blandas de Andrea Vizcarra, que nos va a hablar del liderazgo. Así que nos vemos el jueves. Sí. Ya, gracias. Chao. Muchas gracias por el interés. Gracias por la invitación. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. gracias. Que tengan buen día. Gracias.